Pichincha Universal, generando noticias. En la línea telefónica está el economista Diego Mancheno, docente de la Universidad Católica del Ecuador. El tema económico, la coyuntura del país, inmediatamente en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias, economista. Marisa Sayos le saluda. A ver, acá estamos. Ya. Economista, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su lectura respecto de la más reciente coyuntura económica, el préstamo de más de $600 millones de dólares, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y los compromisos adquiridos en la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, que incluso han dejado entrever la posibilidad de aumento del impuesto al valor agregado? Bueno, era más o menos lo que se esperaba, ¿no? Es decir, las cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional tradicionalmente se caracterizan por ser proyectos o programas totalmente recesivos, digamos, ¿no? Porque comprimen la demanda interna en la esperanza de que la demanda externa se recupere. Pero en la situación actual, mundial o internacional, me parece que el Fondo Monetario y los asesores del gobierno y el gobierno mismo son muy ciegos con respecto a la coyuntura mundial y creen que, digamos, la demanda externa va a poder suplir a la demanda interna. Entonces, me parece que nos viene, digamos, un año bastante recesivo, con alto desempleo, no solamente por los despidos del sector público, sino también porque el sector privado no va a encontrar la demanda para la realización de sus productos, lo que le va a obligar, obviamente, a reducir sus planillas laborales. Con respecto a la deuda que usted me pregunta, me parece que es realmente un poco de esquizofrénico, ¿no? Es decir, se planteaba que la deuda era terrible, que la deuda del anterior gobierno había llegado a niveles extraordinariamente estratosféricos y que era inservible y que no se podía ya aguantar más. Y sin embargo, el gobierno actual incrementa la deuda, ¿no? Y no solamente eso, sino que tengo entendido que da paso a que el sector privado también se endeude con aval del gobierno. Entonces me parece que es bien, no sé qué pasa, ¿no? Es decir, o es ineficiencia o es no entender el tema de la importancia de la deuda externa en un país dolarizado y lo que eso implica, digamos, en términos del servicio en el mediano y largo plazo. Gracias por la claridad, economista. Y en medio de este panorama, ¿cómo ve usted en cambio las negociaciones para el ingreso a la Alianza del Pacífico este año como observadores o como invitados, pero el próximo año ya dentro de este acuerdo comercial? Yo lo que estoy preocupado es por la capacidad de negociación del equipo de gobierno, ¿no? Es decir, a mí no me parece mal negociar siempre y cuando se tengan objetivos claros de país, no de sector económico. No se trata de defender a los ensambladores de vehículos que no han logrado hacer nada en 40 años, ¿no es cierto? Quiero decir, en incorporar valor agregado, sino en términos de cuál es el proyecto de país que se quiere para el futuro. Y sobre la base de ese proyecto de país, entrar a negociar la entrada, digamos, o la salida de un digamos, mercado común. Entonces, mientras no tengamos eso claro, me parece que cualquier proceso de negociación lo que va es a afectar el aparato productivo, afectar la generación de empleo y obviamente la capacidad de crecimiento de la economía. Pero ¿qué recaudos podrían tomarse en una negociación con un gigante como México, que tiene tantos productos similares a los nuestros? Entre otros el camarón, el cacao, separando del tema de ensamblaje, por ejemplo, o de industria automotriz. Es lo que le estoy manifestando, ¿no? Es decir, claro, si nosotros queremos producir y especializarnos en camarón, en cacao o en mariscos, digamos, estamos especializando en la explotación de los recursos naturales, escasísimo valor agregado, por lo tanto vamos a estar sujetos a los precios de los mercados internacionales y obviamente a los procesos de negociación de nuestros países. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para competir con México? Entonces, si nos aliamos, si entramos sin un proyecto de país, produciendo lo mismo que estamos produciendo ahora, exportando lo mismo que estamos exportando ahora, lo que se va a lograr es
que la única posibilidad de sobrevivir, digamos, va a ser precarizando las relaciones laborales, porque tenemos que ser competitivos, como dicen ahora, ¿no es cierto? Y ahora se entiende la competitividad como la reducción de los costos laborales, y nos van a poner a competir a México y a nosotros en los camarones. ¿Cuál es la solución? La solución va a ser reducir costos, y reducir costos implica precarización laboral e incluso, ¿no es cierto?, la imposibilidad de entrar en procesos tecnológicos avanzados por los costos que esto implica, es decir, la investigación, el desarrollo del camarón, de las flores y de cualquier otro producto primario que nos permite incorporar valor agregado es muy costoso. Por lo tanto, si nos ponemos a competir con México, lo único que vamos a lograr es que los consumidores de los países desarrollados se vean muy beneficiados de los precios de nuestros productos. Y eso es lo que se plantea, digamos, con entrar a los procesos de negociación de libre comercio sin un proyecto de país. Muchas gracias. Ahora, retomo los elementos que usted presentó al inicio, economista, y uno destaca. En esta asamblea del BID en Guayaquil, BID Invest ha destacado este crédito a dos instituciones privadas de nuestro país, el Banco de Guayaquil y la Universidad de las Américas. También, llama la atención también que estos dos entes privados fueron beneficiados además con la ley de fomento productivo en la condonación de multas e intereses, ¿no? ¿Cómo entender esta lógica de beneficio desde el Estado hacia muy particulares sectores privados? Aló. ¿Me logró escuchar? ¿Cómo entender, perdón? La política del Estado, que en este caso, por ejemplo, favorece directamente como garante para un préstamo a dos privados. Eso está confirmado. A mí me pareció una locura, pero usted me confirmó. Sabe que yo vi en una entrevista anterior, no me acuerdo si fue ayer por la mañana, y me pareció sorprendente, realmente sorprendente. No entiendo cuál es la lógica de permitir, digamos, que dos instituciones privadas se endeuden como un multilateral con el aval del Estado y con garantía soberana. Ahí sí yo no entiendo cuál será la lógica, ¿no? La lógica de traer capitales a como dé lugar. No entiendo. Ahí sí me cogen curva. No, son cosas que no caben dentro de la lógica común de la economía, ¿no? Por un lado se plantea que el Estado debería alejarse de las actividades económicas, que el Estado no debería intervenir, y por otro lado se pide garantía estatal para el endeudamiento externo. Chuta, ahí sí ya escapa cualquier lógica. Ahora, por otro lado, también se ha instaurado en el país una suerte de maniqueísmo, bueno, malo, amigo, enemigo, y en el caso de los tratados comerciales, quienes opongan ni siquiera resistencia, sino cierto cuestionamiento o preocupación son declarados enemigos desde las propias cámaras. ¿Cómo oponer, en cambio, a esta visión una racionalidad en el debate para apuntar lo que usted ha dicho, un proyecto más nacional? Eso, es decir, lo que usted señala, es decir, lo que debemos ponernos a discutir antes de firmar acuerdos comerciales o de plantearnos la apertura, digamos, de las relaciones internacionales, ¿qué proyecto de país tenemos? Es decir, si uno, digamos, se plantea con nuestros vecinos inmediatos, ¿no es cierto?, latinoamericanos, es decir, Chile tiene un clarísimo proyecto de país, y sobre esa base Chile se ha abierto, sobre esa base Chile negocia, y sobre esa base Chile entra, digamos, a formar parte de estos procesos de integración comercial. Perú tiene un proyecto de país, digamos que uno lo puede compartir o no, es la explotación de los minerales y la explotación de los recursos naturales, digamos, genera una cierta característica de un proceso productivo específico, y sobre esa base yo me abro, sobre esa base, y no se diga Colombia, ¿no es cierto? Que Colombia tiene un proyecto de país, creo, de hace unos 40 años. Entonces, negociar con un proyecto de país en la agenda, digamos, no creo que sea ningún inconveniente. Es decir, el tema es, efectivamente, cuando uno entra a hacer los procesos de negociación,
defendiendo los intereses de los sectores, sean estos económicos, sean estos financieros, productivos o incluso de los laborales, ¿no? Es decir, defender, digamos, estructuras productivas caducas no creo que nos conduce a ningún lado. Entonces me parece que previo a cualquier proceso de negociación comercial internacional se debe acordar un proyecto de país en el cual, ¿no es cierto?, participen obviamente las cámaras, obviamente el sistema y el sector financiero, obviamente la economía popular y solidaria, y sobre esa base entrar a negociar, de forma tal que estemos claros en cuál es la agenda que vamos a negociar y si conviene o no conviene entrar en esos procesos de negociación. Si no, lo que estamos es pescando a río revuelto, ¿no es cierto? Es decir, quiero decir, voy a negociar desde mi interés particular, desde mi empresa, y voy a defender los intereses de mi empresa. El otro día en la televisión ya les oí, por ejemplo, ¿no es cierto?, al representante del sector automotor alertando sobre los peligros que podrían plantearse para ese sector de justamente un proceso de ingreso a la cuenca del Pacífico, ¿no es cierto? Entonces estamos otra vez defendiendo los intereses de un sector. Entonces lo que va a pasar es, bueno, vamos a entrar, pero cuidando solo ese sector. ¿Por qué? ¿Ese sector nos define un proyecto de país? Bueno, si es que eso es así, entonces sí conviene, pero si eso no nos define un proyecto de país, no conviene. Entonces me parece, perdónenme que le insista, me parece que previo a cualquier proceso de negociación es necesario aclarar una agenda nacional de un proyecto de país, que implica inclusive la reestructuración del aparato del Estado. Me parece que en una entrevista anterior que ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, yo planteaba que igual el achicamiento del Estado debe plantearse sobre una lógica de qué Estado necesita el país, no sobre la base de un Estado más chiquito, un Estado más grande, un Estado más o menos. A ver, este país, con las características que tiene de sectores monopólicos muy grandes, tanto en el aparato productivo, en el sector comercial, en el sector financiero, ¿qué Estado necesitamos? Un país como este, con un mercado pequeño que necesite efectivamente mercados abiertos, ¿no es cierto? ¿Qué Estado necesitamos? Y sobre esa misma base estructurar un proyecto de país. Y sobre esa base negociar cualquier ingreso, digamos, a cualquier bloque comercial. Muy bien, qué pena que el tiempo se nos acabó. Economista, esperamos tenerlo acá en los estudios, muy clarificadores. Muchísimas gracias por la elementos entrevista presentados. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.